Buenas tardes, maestra, compañero. En la Universidad IEXPO, en la licenciatura de Formación de Arte y Cultura, primer cuatrimestre, en la materia de Desarrollo Humano, con la maestra Aura Esbeth Pérez Rodríguez, voy a presentar mi actividad número 2, que es la presentación de un video. Mi nombre es Gisela Salinas Bautista y estoy en el grupo R, radico en Ecatepec de Morelos, Estado de México, y vamos a presentar este pequeño video en 13 de noviembre del 2022. ¿Okay? Vamos a ver. En esta parte vamos a ver la concepción de una nueva vida, que es la fertilización o concepción. Es el proceso por el cual se combina tanto el espermatozoide con el óvulo. Estos son gametos de células sexuales masculina y femenina que se forman forman una célula llamada cigoto. Siguiente. Tenemos a los ovocitos, que al nacer una niña tiene alrededor de 2 millones de ovocitos o huevos inmaduros en sus 2 ovarios, cada uno en los folículos o pequeños sacos de la trompa de falopio. Okay. En los espermatozoides se van a producir en esto que es los testículos y o glándulas reproductoras de un hombre. En un hombre se ha alcanzado su madurez sexual, vamos a tener millones de espermatozoides que se encuentran expulsados en el semen cuando se llega al clima sexual. Las causas de los partos múltiples. Tenemos partos múltiples como los gemelos dicigotos, que son gemelos fraternos o mellizos, y son productos de la unión de 2 óvulos con 2 espermatozoides que forman 2 individuos únicos. Les quiero informar que este es mi caso. Yo soy gemela de este tipo. Siguiente. Hay también los gemelos monocigóticos, que son producto del proceso, son muy diferentes, con resultado en la división de un solo óvulo fertilizado, y suelen ser genéticamente iguales, idénticos. Casi siempre son del mismo sexo. Siguiente. Hay diferentes mecanismos hereditarios. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, dotan al bebé de una composición genética. Y en esa composición genética llevan las características de color de ojos, de cabello, etc., intelecto y personalidad. Y este es el mapeo genético, donde se expresa todo esto. Siguiente. El código genético está formado por ácidos nucleicos, en este caso el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, compuesto químicamente por las instrucciones hereditarias. Tenemos también genes, cromosomas. El código genético es una secuencia de base de moléculas que tiene el ADN y que determina la formación de proteínas en las funciones de las células de las vivas. Los cromosomas son hebras de ADN formadas por genes, de genes pequeños y pequeños segmentos sustituidos en las posiciones fijas de cromosomas particulares. Son unidades funcionales de la herencia, y el genoma humano tiene una secuencia completa de estos genomas, de estos genes. Okay. El código genético es una secuencia de bases de la molécula de ADN que gobierna la formación de proteínas. Dentro de esas bases tenemos a las bases púricas y perimídicas. Dentro de ellas tenemos a la adenina, a la timina, a la citosina, a la guanina, en el caso del ADN. Genes y cromosomas. Son hebras, los genes
no, perdón, los cromosomas son hebras de ADN conformadas por genes. Son pequeños genes que se van a encontrar, se van a localizar en una parte del cromosoma, ¿sí? Y están situados en posiciones fijas particulares y son unidades funcionales de la herencia. En el dibujo podemos ver una célula donde tiene el núcleo, se encuentra el cromosoma y el cromosoma está hecho de hebras de ADN. Y por aquí se encuentran estos son los genes, porque son los que están transmitiendo las características hereditarias. Tenemos células haploides y células diploides. Toda célula del cuerpo humano, todas las células del cuerpo humano, a excepción de las reproductoras, van a ser células haploides. ¿Qué quiere decir? Que tienen el doble tienen los 46 pares de cromosomas. Pero en las células haploides, que corresponden a las células como el espermatozoide y el óvulo, que son las células sexuales, aquí tenemos la mitad de esas 46 pares de cromosomas. ¿Por qué? Porque son los que se van a dar en una división celular llamada meiosis, por la que atraviesa la célula, y cuando se lleva a cabo la fertilización y la formación del cigoto, estas dos se complementan y por eso iban a dar un ser con 46 pares de cromosomas en todo su organismo, menos en las células sexuales. Siguiente. También tenemos, dentro de todo esto, tenemos que hay mutaciones, que son alteraciones en la información genética. Estas mutaciones puede ser que aquí tenemos los cromosomas y pueden llegarse a pegar en algún lugar del cromosoma, y por eso se generan esas mutaciones por diferentes factores. Puede ser por exposición a rayos UV, ultravioleta, puede ser por una mala información genética, etc. Siguiente. ¿Qué determina el sexo? En el momento de la concepción, los 23 cromosomas del espermatozoide y los 23 cromosomas del óvulo son autosomas, y es decir, los cromosomas que se relacionan con la expresión sexual. El 23º par de cromosomas sexuales, que es el XY, por ejemplo, o el XX, uno lo da el padre y otro lo da. Uno da el padre y otro lo da la madre, y se forma el cigoto con características sexuales, ya sea para dar origen a un nuevo ser que sea femenino o que sea del sexo masculino. Siguiente. Patrones de transmisión genética. Dentro de los patrones que tenemos está la herencia, y la herencia puede ser dominante. Tiene usted, por ejemplo, en la lectura menciona que tienen hoyuelos una persona, y si la hereda a sus hijos, estamos hablando de una característica dominante. Y si sus padres son dominantes y tienen hoyuelos, pero el siguiente hijo no los tiene, estamos hablando de una herencia recesiva. Y nos muestra este tipo de características. Todo esto fue hecho por los estudios que realizó Gregorio Mendel en la recombinación genética. Los alelos son dos formas variadas de un gen que ocupan, estos son los alelos, ocupan un lugar en el cromosoma. Pueden ser homocigotos que tienen, los cromosomas pueden ser homocigotos que tienen dos alelos idénticos a un rasgo, o heterocigóticos donde se tienen diferentes alelos para el mismo rasgo. ¿Ok? Siguiente. Genotipos y fenotipos. El fenotipo es lo que nosotros vamos a observar, las características del ser que vamos a observar.
que son observables. Y el genotipo es la composición genética, o sea, la composición genética es un mapa genético, pero con diferentes expresiones del ambiente se pueden ir manifestando ciertas características que el ser humano puede estar viendo a simple vista. Siguiente. La influencia del medio ambiente en la expresión genética. Los genes se desactivan o activan cuando los necesita el cuerpo en el desarrollo o por alguna influencia del medio. Este fenómeno se conoce como epigénesis o epigénica. Y lo que aquí tenemos, por ejemplo, este es el DNA, este es el individuo y se forman diferentes, por el ambiente se expresan diferente el genotipo. Los cambios epigenéticos pueden ocurrir durante toda la vida como reacciones o factores ambientales. ¿Cuáles son? Pues la nutrición, el tabaquismo, los hábitos de sueño, el estrés y la actividad física. Esos son los cambios epigenéticos. Tenemos anomalías genéticas cromosómicas. Dentro de esas anomalías tenemos la enfermedad de Tay-Sachs, la anemia falciforme, la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington, que es la degeneración progresiva de los sistemas nerviosos antes de la mitad de la vida. Y también en algunos bebés se presenta el glaucoma. Anomalías cromosómicas. Tenemos diferentes síndromes. El de Klinefelter, que presenta XXY, donde quiere decir que en algún momento no se separó la Y se forman individuos con trisomías genéticas o trisomías cromosómicas XXY o triple X, o que no se fue con otro y no tenemos un cromosoma, que es el síndrome de Turner. Bueno, vamos a ver asesoría y pruebas genéticas. Un asesor genética toma un árbol genealógico y somete a exámenes físicos futuros. Estos exámenes físicos en los padres pueden ser de sangre, de piel, de orina y de huellas dactilares. Se analiza y se fotografía en cromosomas en tejidos orgánicos, y las fotografías se agrandan por tamaño y estructura en una tabla llamada cariotipo y se recortan y se van fusionando el siguiente cariotipo del bebé, o en el caso de la persona en estudio. Naturaleza y crianza. Las influencias de la herencia y el medio ambiente. Tenemos que hay diferentes rangos de reacción y se refiere a la gama de expresiones posibles de un rasgo hereditario. Por ejemplo, la talla depende en buena medida de procesos biológicos, están regulados genéticamente. Un niño nacido con defecto que le ocasiona limitaciones cognitivas ligeras es más capaz de responder a un ambiente favorable que un niño que tiene esas limitaciones en ese ambiente más grave. Las interacciones del genotipo y el medio ambiente. Por lo general, se refiere a los efectos de condiciones ambientales similares en individuos genéticamente diferentes. Y el análisis de estas interacciones es una forma conceptual. Las personas con predisposición genética a veces presentan alergias, o sea, traen ya la predisposición, pero con el contacto con el polen, cuando se está cortando el pasto, ellos presentan algún tipo de alergia hacia el polen o hacia el polvo o hacia algunas otras características del ambiente. Siguiente. Correlación del genotipo y medio ambiente. Las correlaciones pueden ser pasivas, reactivas o activas. Por ejemplo, si un niño hereda el talento musical de su padre y su habilidad se expresará en una combinación. Las correlaciones reactivas o evocativas, el niño muestra interés por la música,
muestra interés, pero no, a lo mejor no se le da el ambiente o no se le canaliza hacia estas actividades. Las correlaciones activas, cuando el chico es adolescente, buscará amigos que le gusten la música y se irá a conciertos y se inclinará más hacia esa parte activa. Características en las que influyen la influencia y el ambiente. Rasgos físicos y fisiológicos. Uno de esos es la obesidad. También tenemos la inteligencia, que es la influencia genética principal a la estabilidad y el desempeño cognitivo. Tenemos la personalidad. Algunos científicos identifican genes relacionados directamente con aspectos concretos de la personalidad, como el neuroticismo. También otro de ellos es el temperamento. Es un aspecto de la personalidad, de la manera característica que tiene una persona de abordar y reaccionar a las situaciones que se le presentan. A veces presentamos muy poca tolerancia a la frustración. Siguiente. Rasgos físicos el desarrollo prenatal. El desarrollo prenatal en este tipo de desarrollo ocurre en 3 etapas durante la gestación, que es la germinal, la embrionaria y la fetal. Los embriones muy defectuosos son abortados espontáneamente en el primer trimestre del embarazo. A medida que el feto crece, se mueve menos, pero con más vigor, y traga un líquido amniótico que contiene sustancias del cuerpo de la madre y estimula los sentidos del gusto y del olfato. Al parecer, el feto puede oír y discriminar entre sentidos y aprende y recuerda durante la gestación, durante la edad gestal y la etapa germinal de la implementación. O sea, tenemos el chico desde que es concebido y está en el vientre de la madre, el ambiente exterior está influenciando su personalidad y sus características. Siguiente. Bueno, pues en general, esto es de una manera muy concisa la presentación de lo que nos quiere decir la lectura que nos atañe en esta actividad. Muchas gracias, buenas noches.